Buenos días, José Manuel Ribeiro, intentando hacer la segunda lección de física, segunda lección de cinemática. En la lección anterior demostramos que en una trayectoria curvilínea en un plano, la velocidad siempre es tangente a esa trayectoria. Y hoy nos vamos a preguntar por la aceleración. ¿Y la aceleración también es tangente a la trayectoria? La respuesta es tajantemente no, salvo algún caso particular, no. ¿Hacia dónde se dirige entonces la aceleración? Podemos decir una cosa. La aceleración está en la parte cóncava de lo que es ese movimiento. Pero no sabemos la dirección de esa aceleración, nada más que la parte cóncava. Pero hoy vamos a aprender a descomponer la aceleración en dos componentes que van a ser muy importantes. Una componente en la dirección de la velocidad, que llamaremos la aceleración tangencial, y una perpendicular a esa velocidad que vamos a llamar la aceleración normal. Estas dos aceleraciones, como digo, son muy importantes y hacer la demostración de cómo se obtienen esas componentes en los libros de física suele ser un poquito complicado. Desde mi punto de vista, porque utilizan mucho las matemáticas. Utilizando mucho las matemáticas, los conceptos físicos a veces se pierden. A mí me gusta entonces huir lo máximo que pueda de las matemáticas y indagar en los conceptos. Vamos a ver. Trazamos en esa trayectoria dos puntos definidos por R1, vector de posición, y R2, el otro punto. Esos, aquí está muy ampliado, pero esos puntos van a estar muy cerca porque todo va a ser tendiendo el tiempo a cero. Entonces van a barrer un ángulo que está aquí que llamo diferencial de teta, que va a ser muy pequeño. Es diferencial de teta porque va a ser muy pequeño. Entonces ese U sub T sub 1 es el unitario en el punto 1, U sub T sub 2 es el unitario en el punto 2, dos vectores unitarios, y aquí he formado este triángulo con U sub T sub 1 y U sub T sub 2. Mirad, barren el mismo ángulo diferencial de teta porque son vectores perpendiculares a R. Por lo tanto, barren exactamente el mismo ángulo. Este incremento que está aquí, incremento de U sub T, cuando el tiempo tiende a cero, es diferencial de U sub T. Y mirad una cosa, ya sé que ese diferencial de U sub T es un vector que va a ser perpendicular a U sub T. ¿Por qué? Porque, fijaros, como diferencial de teta tiende a cero, los otros dos ángulos del triángulo van a tender a 90 grados. Es decir, un ángulo de 90 grados me dicen que los lados son perpendiculares. Entonces, evidentemente, ese diferencial de U sub T va a ser perpendicular a U sub T, tanto a U sub T sub 1 como a U sub T sub 2. Eso va a ser entonces un vector perpendicular a la velocidad, unitario, pero perpendicular a la velocidad. Entonces ya vamos, una vez que entendemos esto, mirad estos dos triángulos rayados en rojo, evidentemente son semejantes. Esos dos triángulos, este grande y este pequeño, son semejantes porque tienen sus tres ángulos iguales. Por lo tanto, son semejantes. Y eso lo vamos a aprovechar ahora. Vamos a las matemáticas. La aceleración vector es diferencial de v vector, diferencial de t, como ya hemos explicado. Pero ese v vector lo podemos poner como v escalar, módulo de v, por U sub t. Ya sabemos que es tangente a la trayectoria. Entonces, al derivar respecto al tiempo, nos quedan estos dos términos. Diferencial de v escalar, diferencial de t, por U sub t, más v escalar, diferencial de U sub t, partido por diferencial de t. Aquí un paréntesis. Me podéis preguntar, oiga, ¿y esta segunda derivada no es cero? Porque la derivada de un unitario es cero. No. Eso era antes, cuando estábamos hablando de un eje fijo, un eje cartesiano fijo, y entonces los unitarios I, J y K también eran fijos. Pero aquí U sub t no es un vector fijo. Su módulo siempre va a ser 1, sí, pero su dirección va a ir cambiando, porque como es tangente a la trayectoria y es una trayectoria curvilínea, entonces va cambiando. Por lo tanto, no es un vector constante, cambia su dirección.
entonces este término no se hace cero. Bueno, sigamos. Aquí ya ponemos diferencial de v, diferencial de t por su t. Esto va a ser la aceleración tangencial. Es un vector tangente a la trayectoria, en la dirección de la velocidad. Por lo tanto, esto es la aceleración tangencial. Y aquí hemos escrito este término de aquí de esta forma. V diferencial de r partido por r, diferencial de t por u sub n. Este cambio de aquí a aquí lo tenemos justificado en esta esquina. Mirad. Estos dos triángulos son semejantes como hemos dicho. Por lo tanto, podemos entre sus lados establecer la siguiente relación. Primero, diferencial de u sub t será diferencial de u sub t módulo por u sub n, el normal, el unitario normal. Y diferencial de u sub t módulo, lo podemos, es evidentemente este lado de aquí del triángulo, lo podemos poner como diferencial de u sub t módulo partido por este lado, pero es un unitario u sub t, es 1, partido por 1, es igual a diferencial de r, este incremento de r cuando el tiempo tiende a 0, tiende a diferencial de r, partido por r. Este r de aquí, porque r1 y r2 se acercan en valor, es r. Por lo tanto, despejando nos sale que diferencial de u sub t módulo es diferencial de r partido por r. Y ya podemos poner esta expresión. Diferencial de u sub t vector es igual a diferencial de r partido por r por el u normal, que es este cambio que está aquí hecho. Pero diferencial de r partido por r es el módulo de la velocidad. Entonces, v por v, v al cuadrado, partido por r por el u normal. Y esto es el término de aceleración normal. Ya tenemos descompuesta la aceleración en sus dos componentes, en la tangencial y en la normal. Mirad, en el caso de un movimiento circular, que es un movimiento importante que estudiaremos en otra lección, si la velocidad en módulo es constante, la velocidad no puede ser constante completamente, puesto que en un movimiento circular va cambiando la velocidad de dirección, la tangente a la trayectoria, en módulo, su módulo es constante, este término de aceleración tangencial me dice que es cero. Me dice que es cero, porque es la derivada de una constante. Y entonces solo quedaría la aceleración normal. En un movimiento circular uniforme, es decir, con su velocidad constante, solo hay aceleración normal, sobre la cual hablaremos más adelante, y que se llama, en los libros les llamamos, la aceleración centrípeta. Muy interesante, porque cuando lleguemos a estudiar el movimiento circular, también hablaremos de que hay una aceleración que llaman centrífuga, y veremos qué es eso, centrípeta, centrífuga. Ya os adelanto una cosa, en un movimiento circular uniforme, es decir, con velocidad módulo constante, solo existe la aceleración centrípeta, que es este término que está aquí. Muy bien, y ya para terminar la lección de hoy, vamos a hablar de movimientos particulares, y el movimiento particular más sencillo que hay es el movimiento que llamamos rectilíneo, en una sola dimensión. A esa dimensión le podemos llamar el eje X, y entonces R será simplemente X por Y, tiene solo la componente X. En este caso, podemos tratar a los parámetros cinemáticos como escalares, porque ya sabemos que están en el eje X, ya sabemos que su unitario va a ser el vector unitario Y. Por lo tanto, podemos tratar a la velocidad, a la aceleración, al espacio como escalares. Aquí está puesto Rx, la velocidad es diferencial de x, diferencial de t, y la aceleración diferencial de v, diferencial de t. Si queremos hacer el camino contrario, o sea, integrando a partir de la aceleración, tenemos entonces que la velocidad es la integral de a diferencial de t, entre t sub 1 y t sub 2. Pero si hacemos t sub 1 igual a x sub 1 igual a 0, es decir, los parámetros iniciales los hacemos igual a 0, que lo podemos hacer, entonces, y teniendo en cuenta una cosa, que la aceleración sea constante, porque si la aceleración no es constante, habrá que ver cómo depende del tiempo y habrá que hacer esta integral que se complicará. Pero si la aceleración es constante, sale de la integral y entonces nos queda a integral de diferencial de t, que es t, y nos sale entonces que la velocidad en caso de aceleración constante es igual a aceleración por el tiempo.
Y el espacio es la integral entonces de esa velocidad, que es aceleración por el tiempo diferencial de t. Hemos dicho que a la consideramos constante, en el caso más sencillo. Sale de la integral y es la integral de t diferencial de t, que es un medio de t al cuadrado. Y nos sale entonces que x es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por ejemplo, un caso muy importante, la caída libre de los objetos. Vamos a suponer que dejamos caer un objeto pesado desde un quinto piso. ¿Cómo se desplaza en su caída? Pues en este caso la aceleración es constante, ya lo veremos por qué, la llamamos g, y entonces será el espacio que recorra ese objeto será un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que como se llama g, en el caso de la caída libre de los objetos a la aceleración será un medio de g por t al cuadrado. Y la velocidad será entonces a por t. Si le llamamos g a esa aceleración será g por t. Bueno, pues por hoy vamos a terminar la lección porque no hay que empacharse. Si os digo una cosa, bueno, mejor dicho, os voy a decir dos cosas. La primera, voy a colgar unos vídeos anexos de fotografías al lado para que se vea mejor el encerado si es que tenéis dificultades aquí para ver las figuras. Y por supuesto, la segunda cuestión es que si tenéis alguna duda, por supuesto, preguntármela. Preguntarla, que yo intentaré contestarla. Estoy esperando vuestras preguntas para intentar aclararlas. Muchas gracias.